Estoy seguro que hoy estás un poco lejos de tu meta, que hoy tu propósito está un poco lejos. Pero déjame decirte que hoy tengo para presentarte una presentación muy importante acerca de por qué la visualización de la meta, el propósito que nosotros tenemos, ya viéndolo desde lejos, nos vamos acercando de a poco y puede ser mucho más poderoso de lo que nosotros imaginamos. Y eso puede sonar como, che, no, te estás zarpando, la verdad que me parece mucho lo que decís. Bueno, hoy te lo voy a justificar, te lo voy a profundizar para que nos vayamos entendiendo un poco más. Así que bienvenido a este canal. Si sos nuevo y si ya estás hace tiempo, bueno, espero que hoy te puedas llevar otra vez algo valioso, algo importante. Y algo que quería indicar es que el último video les fue muy bien, así que les agradezco a todos por el apoyo. Gracias por comentar, gracias por darle like y gracias por ver los videos. Y ahora sí vamos a arrancar con la presentación que tengo en pantalla. Y vamos a ir explicando punto por punto porque es muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Pero bueno, que tenemos por acá. Fíjense que acá abajo mío dice el poder de la visualización. Importantísimo. Importantísimo esto. ¿Qué es la visualización? ¿Por qué hablamos de que visualizamos algo? Tu mente marca el camino. Y ahora vamos a profundizar esto, ¿sí? Pero ten en claro que tu propósito, tu meta, cada vez que vos la pensás y decís, yo un día voy a tener esto, yo un día voy a tener esto, un día voy a hacer esto, un día lo voy a conseguir, prepárate porque eso es más poderoso de lo que uno imagina. Índice, bien, esto va a ser la dinámica un poco de lo que viene siendo el video. Tenemos la introducción, que para más o menos ir amplificando el tema. Tenemos también el poder de la mente y la atención. Ojo con la atención, vamos a hablar de eso. ¿Qué es la visualización y por qué funciona? Importantísimo y esencial, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de la visualización? Que es el tema, el tema eficaz para esto, ¿sí? Obstáculos mentales y cómo superarlos. Esto también es importante porque muchas veces nosotros nos estamos como abrumando y alejando del propósito. ¿Y cómo podemos evitarlo? Bueno, lo van a ver hoy también. Lo van a ver hoy en la en el ítem 4. Y por último, una conclusión, una reflexión final acerca para que ustedes vayan como llevándose ese mensaje bien fuerte, ¿sí? Bien conciso. Así que bien, vayamos ahora sí por la introducción. Lo que pienses repetidamente hará que tu atención se dirija hacia ello, de forma consciente o inconsciente. Voy a poner pantalla completa. Cuando nosotros estamos pensando constantemente algo, cuando nuestro foco está interesado en esa meta que nosotros queremos conseguir, nos estamos acercando, ¿eh? Nos estamos acercando, poquito a poco, ¿eh? Pero fíjate que tu cuerpo, tu mente, se va acercando, ¿sí? A medida que uno vaya logrando las cosas de forma consciente o inconsciente. O sea, vos ya analizando, viendo esa meta de lejos, ya te vas acercando. Miren, le voy a poner un ejemplo claro. Quería arrancar el gimnasio, quería ver bien mi cuerpo. Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy a arrancar el gimnasio. Y no arranqué de un día al otro. ¿Qué tuve que hacer? Y como que me fui acercando a comer un poquito mejor. Como que, bueno, me voy haciendo la rutina. Y ahí poquito a poco hasta que arranque el gimnasio. Esto se va viendo a medida que uno también va planificando y es sumamente importante. Así que bien, por lo general los pensamientos repetitivos conllevan a patrones de conducta. Es decir, lo que vayas pensando una y otra vez, una y otra vez y una y otra vez, básicamente va como moldeando esos hábitos y lo que vos vas haciendo, ¿sí? Es decir, es como que tu proceso mental va tomando informaciones y esas informaciones las pasa a conductas, por así decirlo. Supongamos que nuestro propósito es aprobar una materia. Bien, entonces, ¿qué estoy pensando yo todo el tiempo? Yo si apruebo esta materia voy a tener vacaciones. Yo si apruebo esta materia voy a disfrutar y voy a tener esa tranquilidad. Entonces, como que vos ya pensás ese resultado y decís, me voy a poner a hacerlo y te lo pones a hacer. Entonces vos ahí ya te pones una camiseta de
superioridad hacia los obstáculos. Entonces eso es importantísimo y vos como que te vas moviendo hacia eso, ¿sí? Te vas moviendo. Lo que pensás y crees es lo posible hacer y crear. ¿Qué te parece? Lo que pensás y crees es lo posible hacer y crear. Cuando nosotros pensamos algo que sea posible, eso que puede ser posible puede ser un hecho en un futuro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Si vos pensás esto y decís, che, yo creo que voy a conseguirlo, entonces lo estás empezando a crear. Y esta es una frase atribuida de Aristóteles, es una frase que a mí me dio para pensar y es realmente cierto. ¿Y qué quiere decir? Que tus pensamientos, ¿sí? Tus pensamientos están siendo todo, casi la mayoría de tus resultados, básicamente. Entonces, bien, siembra un pensamiento, cosecha una acción. ¿Sí? O sea, yo pienso esto y digo, bueno, listo, ya está, voy a hacerlo. Lo haces. Siembra una acción, cosecha un hábito. Si eso que voy haciendo constantemente, está acá mi perro, si yo estoy haciendo esto constantemente, voy a crear un hábito. Esto se tiene que consolidar y tiene que ser constante, ¿sí? Un hábito puede ser constructivo o puede ser destructivo. Siembra un hábito, cosecha carácter. Si vos lo venís haciendo constantemente, ¿sí? Vos venís entrenando todos los días, ya es un hábito. Entonces, estás demostrando que tenés el potencial para hacerlo, que tenés carácter y que lo estás poniendo en juego. Siembra un carácter, cosecha un destino. No quiere decir que el destino sea la felicidad, pero sí el resultado que vos querés. ¿Qué es lo que está pasando acá? Sí, vayamos a la presentación. ¿Qué es lo que está pasando acá? Lo que vos vayas pensando es lo que va marcando también tu vida, tus resultados, aquello que vos buscás. Decime si no es importante pensar en positivo. Yo sé que es muy difícil y sé que cuando nosotros pasamos por muchas cosas, que la cabeza se satura en las cosas externas, que esto, lo otro, las personas, se nos hace un quilombo, ¿sí? Y a veces como que nos desorientamos. Entonces, vos acordate de esta palabra, desorientarse. Como que, viste, no sabemos dónde estamos llegando, ¿sí? Vayamos, no quiero ser muy aburrido, vayamos al siguiente, ¿sí? A ver. El ítem 2, el poder de la mente y la atención. La atención funciona como un filtro que determina qué información procesamos y cómo actuamos. ¿Qué es lo que vos estás constantemente pensando? ¿Es eso que vos estás planteando en tu cabeza que va a ser ese resultado? ¿Dónde está metido tu foco? Estas son las preguntas que te van llevando a la información y todo lo que vos procesás para acercarte a eso. Te puedes alejar o te puedes acercar, ¿sí? Entonces, la atención tiene que ser en el propósito. No dejes que las cosas externas a veces te distraigan y darle para adelante. Fíjate cómo actúas, fíjate qué información estás procesando, qué es lo que estás agarrando acá, qué es lo que estás dejando de allá, ¿sí? Y fíjate cuál es lo eficaz para acercarte a ese propósito. La terapia cognitivo-conductual, si esto tiene mucho que ver con la psicología, yo no soy psicólogo, pero te puedo decir que esta terapia apunta a que los pensamientos generan emociones y estas impulsan nuestras conductas. ¿Qué quiere decir? Nosotros los que pensamos larga emociones, es decir, y yo estoy pensando en aprobar la prueba. ¿Cuál es la emoción? Felicidad, sensación de satisfacción, relax, ¿no? Relajación. Y eso que yo estoy pensando, digo, che, va a estar bueno para mi vida que yo esté contento, relajado. Total, voy a estar tranquilo después. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Listo, me pongo a estudiar hoy, así ya está, me saco la materia de encima y apruebo y estoy contento. Entonces, pensar, emoción, conducta, acción, ¿sí? Como está ahí marcado. Lo que elegís enfocar despierta una emoción y esa emoción te mueve a actuar o a evitar. Esto también, porque yo a veces digo, che, pará, si yo no estudio puedo desaprobar la prueba. Y si ¿cuál es la emoción de si yo desapruebo la prueba? Y frustración, enojo conmigo mismo, me siento un poco triste por la situación. Entonces evito no estudiar y te enfocás. Por eso aquello que visualizás con frecuencia termina orientando tus decisiones y tu camino. Ahí va. Y bueno, ahí tienen una imagen, ¿sí? Que puse. Bien. La 3, la visualización. ¿Qué es la visualización? Vos me dices, me venís hablando de tu visión, del foco. ¿Qué es? Bien.
capacidad de crear imágenes mentales, es decir, yo estoy pensando en esto, te lo recreas en tu cabeza, claras y detalladas de un objetivo, una situación o un resultado deseado. ¿Sí? Yo voy a probar la prueba. Estoy metiendo el mismo ejemplo, pero ustedes relaciónenlo a su manera y a lo que necesiten. Y no se trata de imaginar. No se trata de solo, un caso hipotético, una utopía, algo que nunca se va a conseguir, una expectativa inimaginable. No, sino de ensayar mentalmente lo que querés lograr. Lo que hace es que nuestra mente está practicando. Está practicando y está ensayando hacia el día que llegue. Entonces, todas las conductas se están preparando. La idea es orientarte y que vos te inspires para poco a poco ir logrando eso que vos querés. ¿Por qué funciona? ¿Por qué nosotros, es la visión que tenemos mentalmente, el objetivo que nosotros... A ver, yo estoy pensando en este objetivo, sé que más adelante lo voy a conseguir, sé que esto es lo mío, sé que es por ahí, sé que creo que es mi perfil, el laburo ese que yo quiero. Bien, ¿por qué funciona? La mente ensaya y el cuerpo responde. Lo que pasa en nuestra mente, el cuerpo después lo que pone en manifiesto. Es práctica mental, justamente, nosotros estamos practicando constantemente. Y esto es sumamente importante, que vos te vayas alimentando de pensamientos de que podés conseguirlo, pensamientos también reales, en el sentido de que vos también te enfoques en metas claras, en metas que puedas conseguir corto plazo, para que te vayas acercando a esas metas a largo plazo, ¿sí? Te resulta más familiar, más posible y más accesible en la realidad. Y esto pasa en un montón de áreas. Fíjate, tenemos 3 áreas, más o menos de las que a mí me interesaron poner. En el deporte, un futbolista ensaya mentalmente un penalti antes de tirarlo. Un penal. A ver, el futbolista cuando se para ahí ya dice, yo voy a tirarla a la derecha. Bien abajo, capaz no llega, este arquero no llega. O decís, fuerte al medio, le rompo el arco. Perfecto. Entonces, esa visualización mental ya hace que vos te prepares para la situación. Fíjate que la visión es sumamente importante para la toma de decisiones. En el estudio, imaginar la sensación de tranquilidad al estudiar bien. Es decir, yo ya me estoy preparando para la prueba 2 días antes. Y ojo que ya... Eso hace que yo ya esté más mentalizado para la prueba. Entonces cuando tenga la prueba, ya está, ¿sabes qué? Y en 1 hora te lo termino. Perfecto. Eso porque tú practicaste el tema tanto mentalmente. Así que, muy bien. Y en lo personal, a ver, alguna habilidad que quieras aprender, algún negocio, alguna carrera que después quiera deparar algún trabajo, o algo que vos quieras acercarte, como, qué sé yo, capaz querer dar una charla con tu familia. Verte hablar con seguridad en una reunión. ¿Sí? Es decir, che, ahora me toca a mí después, tengo que dar mi presentación y tengo que estar seguro, la postura firme, tengo que estar bien, tengo que estar seguro conmigo y no me tengo que tratar de no equivocarme, tengo que tratar de estar tranquilo, respirar, lo practico en mi casa. Entonces esa visión que vos tenés de, che, la verdad que me veo hablando con seguridad, ¿eh? Entonces vos te la crees y así es como si ya estuviese pasando. Entonces, poco a poco vas practicando y la práctica es al maestro. Así que bien, estos fueron algunos ejemplos para que no sea tanta teoría y tampoco quiera aburrirlos. Y lo pueden ver en muchas situaciones. Y es importante la visualización, que vos tengas una visión, obstáculos mentales y cómo superarlos. Y acá donde quiero ser lo más tranquilo, porque esto es un tema más delicado, es un tema más sensible, en el cual muchas personas tienden a caer, muchas personas tienden a quizás a no reflexionar ciertas conductas o pensamientos que suceden a diario y, y termina afectándote, ¿sí? A tu vida. Y vos en este caso sentís que tenés algún obstáculo, alguna distracción, algo que no te está haciendo bien, que vos no te estás haciendo bien, quédate en esta parte del video que es sumamente importante. Si vos sentís que estás muy preparado, que sabés que tenés la visión y querés algún mensaje más y ya sabés tus obstáculos, los tenés bien identificados, seguí adelante, puedes adelantar el video, pero siempre te puede llevar algo. Así que, en caso de que haya un obstáculo mental, ¿cómo superarlo? En el caso
quiero acá enfatizar, hablando del pesimismo, ¿sí? Que no tenga suficiente energía como para levantarse, que no tenga esa motivación de poder decir, yo estoy presente y voy a lograrlo y hoy me voy a poner a hacer algo para cambiar, ¿sí? En caso de que no tengas como quizás esa voluntad de poder hacerlo, no tengas esa energía, te voy a leer esto, ¿sí? Podrías tener pensamientos limitantes y creencias tomadas como verdaderas que pueden ser erróneas para nuestra vida. ¿Cuántas veces nos pasó de escuchar frases de familia, frases de amigos, frases de maestros o frases de gente más adulta que nosotros, queriendo darnos consejos o verdades, queriendo acercando a verdades, sí, que nos fueron moldeando nuestras creencias y nuestros valores? Pero es importante acá que vos tengas un pensamiento crítico a la hora de escuchar. ¿Por qué? Porque no todo lo que te dicen es verdad y no todo lo que te dicen necesariamente tiene que influirte en tu vida. Incluso cuando es a vos mismo. Miren algunos ejemplos. No puedo. No, yo creo que esto la verdad me está costando. No puedo, no voy a poder. Hoy no puedo. No soy suficiente. Una relación que no me fue muy bien. Creo que no soy suficiente para esa persona. O alguien que quizás estabas conociendo y no resultó. O algún negocio, algo que te haya ido mal, algún emprendimiento. Nunca seré exitoso porque tantas veces lo intenté y nunca lo logré. Esto es importante porque ahora te voy a dar ciertas herramientas que no necesariamente, vuelvo a decir, no necesariamente te van a servir ni son la verdad absoluta, pero quizás vos puedas reflexionar de esto y puedas llevarte algo valioso en tu contexto en el que estés pasando. Superación. Identificar el pensamiento. Pienso que no puedo cuando... Ahora, ¿por qué yo pienso que no puedo? ¿Cuándo lo pienso eso? ¿Y por qué me surge este pensamiento? Tienes que identificar el por qué, ¿sí? Más o menos acercarte al origen de ese pensamiento. ¿Quién te dice que no podés? ¿Sos vos mismo? Cuestionar la creencia, pregúntate lo básico. ¿Qué tan cierto es que no puedo? ¿Me lo inculcaron otros? ¿Soy consciente de mi potencial? Fundamental esta última pregunta, ¿eh? ¿Soy consciente de mi potencial? A medida que avanzamos en la vida y vamos consiguiendo logros, vamos subiendo como un edificio, ¿no? Y hay un techo. Yo cuando quizás logro algo, aprendo algo, tomo una lección y supero ese obstáculo y lo tomo como aprendizaje y logro algo, un resultado positivo, supero ese techo y paso a que ese techo sea mi piso. Transforma tus pensamientos. Yo no puedo. Transformalo a ¿cómo podría lograrlo? A ver, voy a dejar de lado que yo no puedo. O ¿cómo otros pudieron conseguirlo y yo todavía no? ¿Me falta algo? ¿Qué me falta? ¿Cómo podría lograrlo? A ver, pero ¿y si intento algunas ideas, capto algunas ideas, alguna información que quizás me haga resultar a mi vida y a mi proceso? Capaz que en una de esas yo aprender algo nuevo y me resulta. Capaz esta vez sí lo voy a conseguir. Capaz no me voy a limitar y voy a tratar de intentarlo. Date un enfoque positivo y próspero. Pensá en lo que va a venir, pero como algo bueno. Date un nuevo enfoque. Visualizá el resultado de eso que tanto querés. Escuchá mentores o lee frases. ¿De quiénes consiguieron eso que vos buscás? Quizás aprendas algo. Es fundamental que siempre escuches gente que logró a eso que vos querés. Es muy importante que vos vayas ganando esa mentalidad, ¿sí? De esos mentores que te guían, de esos mentores que te suman, ¿sí? A tu vida. O lee frases motivacionales, levántate cada día. Si sos creyente en Dios, agarrá la Biblia y lee algo que te llame la atención, un libro de autoayuda, una frase, algo. Siempre de algo se puede aprender y algo puedes conseguir. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? ¿Querés llevarte algún mensaje bien fuerte? Porque capaz no me entendiste mucho en todo lo que fui desarrollando. O quizás me entendiste mucho, pero capaz te quedó alguna idea suelta. Vamos a analizar nuevamente cuál es el mensaje de este video. Conclusión. Para cerrar este proyecto, dejo en claro la importancia del poder mental que tenemos a la hora de actualizar nuestros sueños. Es importante que enfoques tu energía en eso que querés que resulte.
porque poco a poco vas a ir acercando a ello consciente o a veces inconscientemente. La clave es cuestionar lo que nos limita y dirigir nuestra atención de forma consciente en eso que queremos construir. Ahí está. Es importante que uno analice, es el autocuestionamiento y el autoconocimiento. ¿Cómo nos conocemos mejor? Cuestionándonos, preguntándonos cosas. ¿Qué es lo que yo hago día a día? ¿Me hace bien? ¿Me hace mal? ¿Qué es lo que más me gusta a mí? Bueno, eso, poquito a poco. Y tranquilo, que todo va sobre la marcha y no es necesario tener todo de un día al otro. Es importante la paciencia, es importante la perseverancia, es importante que día a día le dediques ese 1% a aquello que vos querés lograr, ¿sí? Así que te deseo muchos éxitos, te mando un fuerte abrazo y gracias por ver hasta el final.